Qué gusto poder acompañarle nuevamente. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur y por supuesto quiero darle la bienvenida por acompañarnos y el agradecimiento por estar con nosotros. Vamos a comenzar como siempre con los titulares del día de hoy. En América Latina, nuevas tarifas para los combustibles en Uruguay. En contexto, la Fórmula 1 ha evidenciado cómo los conflictos geopolíticos impactan directamente en industrias globales altamente lucrativas. Esto debido a la cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí. Y en nuestro bloque 360, la Comisión Europea plantea nuevas medidas para el ahorro de combustible. Vamos con el detalle de la información. Entraron en vigor nuevas tarifas para los combustibles en Uruguay, impulsadas por el alza del petróleo de los precios internacionales, y esto debido a la guerra, por supuesto, de Estados Unidos e Israel en contra de la República Islámica de Irán. De hecho, el gobierno en Uruguay decidió un ajuste de hasta el 7%, asumiendo parte de los costos de importación del crudo para amortiguar el impacto económico. En el caso de Supergas envasado, implica un aumento del 6,1%, por lo que su precio pasó de 88,46 a 94,65 pesos por cada kilogramo. No obstante, los hogares de menores ingresos mantendrán una rebaja del 50%. Por su parte, la nafta Super 95 subió 5,38 pesos por litro y el gasoil 3,31 pesos. De esta forma, las autoridades señalaron que las nuevas tarifas siguen por debajo del precio de paridad de importación. Sin la intervención estatal, el gasoil habría aumentado a cerca del 43%. Mientras el Ejecutivo califica la situación de extraordinaria, analistas advierten sobre nuevos ajustes si el petróleo no baja. Por otro lado, la República Oriental de Uruguay se prepara para la aplicación provisional del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Mediante una conferencia, el canciller uruguayo conversó con el comisario europeo de comercio, me refiero a Maros Sefcovic, sobre las implicaciones prácticas del tratado y su promoción en los próximos meses, cuando Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del bloque sudamericano en julio próximo. En el encuentro también se analizó la cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, organismo que Uruguay también encabeza actualmente. Asimismo, las disposiciones comerciales del acuerdo comenzarán a aplicarse provisionalmente el 1 de mayo, iniciando la eliminación inmediata de aranceles en productos determinados. Según la Comisión Europea, esto garantiza normas predecibles para el comercio e inversión, así como para la protección de sectores sensibles, mediante salvaguardias. No obstante, la entrada en vigor plena depende de la ratificación del Parlamento Europeo, la cual ocurrirá tras un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del acuerdo respecto a los tratados comunitarios. Y en Argentina, la dotación de empleados públicos nacional, empresas y sociedades del Estado registró una caída del 7% en su medición interanual en febrero, con una baja mensual del 0,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país. La dotación total de empleados públicos se ubicó en 276.952 personas, entre las 188.242 personas de la Administración Nacional y los 88.710 empleados de las sociedades. El recorte no solo impactó en la plantilla, sino también en los salarios, con una pérdida del poder adquisitivo estimada en un 30%. Desde el inicio de la gestión, entre las bajas más pronunciadas de febrero destaca la jefatura del gabinete, donde la merma fue del 2,9%, impulsada por el achique en la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En otras áreas, el Ministerio de Desregulación de Federico
Sturzenegger redujo su personal un 1,8%, mientras que Salud cayó un 2,1%. Por otra parte, el Ministerio del Interior fue la excepción, ya que en este caso se incrementó su plantilla en un 2,3%. Hablemos ahora de Perú, ya que al depender en gran medida de las importaciones de energía, ha visto en las últimas semanas aumentos en los precios del transporte y también productos de consumo diario por la guerra en Asia Occidental. Aquí la historia. Ante el contexto energético mundial, Perú se ha visto afectada en su cotidianidad por el aumento de los precios de los hidrocarburos, mismos que han provocado un incremento considerable en sectores fundamentales para la población. Uno de ellos es el transporte, que ha incrementado sus tarifas hasta posicionarlas a montos inalcanzables para la población, misma que se encuentra preocupada por la posibilidad de un efecto dominó importante en el país, que podría obstaculizar las actividades económicas y perjudicar los bolsillos de los ciudadanos. Pero lo peor de todo, que el transporte, como es una actividad transversal en la economía, va a afectar a todas las actividades, porque tanto el sector de pasajeros, sea urbano o interprovincial. Asimismo, los alimentos también han mostrado aumentos, dado el encarecimiento de combustibles, que elevaron los costos de transporte y logística, factores claves que inciden directamente en los precios, produciendo mayor presión en la calidad de vida de los peruanos. Antes, entre comillas, iba, por ejemplo, a comer un pollo a la brasa que me costaba, por decir, 45 soles, ahora me cuesta 60. Y no estoy de acuerdo, no está de acuerdo con mi economía ni con mi bolsillo. Entonces me tengo que abstener de muchas cosas. Por eso que en realidad ha perjudicado en algo la gente como yo, que vivimos de nuestra jubilación, que en realidad no es mucho que digamos. Para marzo del presente año, los precios de los fertilizantes, como la urea, han aumentado alrededor de un 16%, impactando en la producción de alimentos y la ganadería, aunado a la incertidumbre del porvenir económico nacional, mismo que está compuesto por un aumento del 2,38% en los precios del consumidor, considerado el mayor incremento mensual desde diciembre de 1999, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y una canasta básica familiar que supera los 1.800 soles mensuales, un panorama que podría empeorar de continuar el conflicto en Asia Occidental y sus repercusiones en el mercado energético mundial. Por otro lado, en Cuba, la provincia de Holguín fomenta la construcción de viviendas a partir de contenedores, una alternativa viable para beneficiar a familias vulnerables, especialmente madres con más de 3 hijos y damnificados por los ciclones. Ante el déficit habitacional y las limitaciones de insumos, el ingenio y la participación popular han sido claves para avanzar en este programa. Es por ello que Suriel Saldívar, director provincial de la vivienda, confirmó que en la capital holguinera se ejecuta el mayor asentamiento de este tipo, con 31 inmuebles de un plan anual que contempla varias decenas. Siendo diseñados por la empresa Vértice, estos espacios de 11 metros de largo incluyen 2 habitaciones, cocina, comedor y sala. El proceso, liderado por la empresa constructora de obras industriales 9 y con apoyo de otras entidades, incluye el corte de estructuras para puertas y ventanas, conexiones a redes de servicios y un revestimiento interior de melamina y madera. Y esto para poder asegurar justamente el aislamiento térmico que requieren. Le platico ahora que la vicepresidenta de Guatemala, Karine Herrera, destacó la promoción del desarrollo sostenible en la región Trifinio, que integra 45 municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador. A través de sus redes sociales resaltó que se trabaja conjuntamente en acciones que protegen los recursos naturales y mejoran el bienestar comunitario, fortaleciendo la cooperación trinacional. Herrera señaló que departamentos como Chiquimula impulsan el intercambio cultural,
la preservación de tradiciones y el manejo responsable de recursos compartidos. Asimismo, calificó la zona como estratégica para el turismo y el comercio artesanal, destacando que la creación de una ruta turística internacional generará oportunidades para la niñez, las juventudes y las mujeres productoras. Por su parte, el director ejecutivo de la iniciativa, César Beltetón, informó que el plan ha beneficiado a 700 familias mediante medidas agroalimentarias. Estas incluyen prácticas de conservación de suelos, reservorios de agua y producción agroecológica para adaptarse a la crisis climática. Viajemos ahora a México, ya que el Banco Central de ese país informó que los ingresos por remesas del exterior ascendieron en febrero a 4.468 millones de dólares, lo que representa un aumento anual del 0,4%. Las remesas enviadas hacia otros países sumaron 91 millones de dólares, registrando una expansión del 4,9% respecto al mismo mes del año anterior en porcentaje. Con estas cifras, el superávit de la cuenta se situó en 4.377 millones de dólares, un nivel muy similar al reportado en febrero de 2025. En cuanto al acumulado del primer bimestre de 2026, el flujo de ingresos se ubicó en 9.062 millones de dólares, cifra que refleja una contracción anual del 0,5% captados en el mismo lapso del año pasado. Durante los 2 primeros meses, el 98,8% de las operaciones se realizaron mediante transferencias electrónicas, consolidándose como la vía principal de estos ingresos. Por otro lado, los egresos sumaron 191 millones de dólares, lo que implica un descenso del 3%. De esa manera, el saldo superavitario de la cuenta de remesas para el bimestre cerró en 8.872 millones de dólares, lo que supone una disminución del 0,5% en comparación con el mismo periodo del 2025. Rápidamente hacemos una primera pausa. Al volver, como parte de nuestro espacio de En Contexto, veremos cómo los conflictos geopolíticos están afectando ya industrias lucrativas, como por ejemplo la Fórmula 1. Le cuento cuando regresemos. Fórmula 1, ya que esta industria o esta empresa ha puesto en evidencia cómo los conflictos geopolíticos impactan directamente en industrias globales altamente lucrativas, y esto debido a la reciente cancelación de grandes premios como por ejemplo el de Bahrein y el de Arabia Saudí. A continuación los detalles. La decisión de cancelar 2 grandes premios, adoptada por la Fórmula 1 en medio de la escalada militar en Asia Oriental, tras ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán, pone en relieve la vulnerabilidad de un modelo económico profundamente dependiente de regiones estratégicas. Según estimaciones financieras, la Fórmula 1 podría enfrentar pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares en ingresos, afectando una de sus principales fuentes, las cuotas que pagan los países anfitriones, que representan cerca del 27% de sus ingresos totales. Bahrein y Arabia Saudí, actores clave en este esquema, aportan conjuntamente más de 100 millones de dólares anuales, además de generar importantes beneficios indirectos en turismo, hotelería y transporte. Más allá del impacto en la categoría, la suspensión golpea a economías locales que han apostado por el deporte como motor de diversificación. En Bahrein, el evento genera alrededor de 100 millones de dólares en actividad económica, mientras que en Arabia Saudí alcanza los 240 millones y miles de empleos temporales. Aunque la Fórmula 1 cuenta con mecanismos de compensación financiera, como la reciente incorporación de nuevos inversionistas, la situación revela una dependencia estructural del Golfo Pérsico. En un contexto de creciente inestabilidad, el deporte de élite no queda al margen de las tensiones internacionales, confirmando su estrecha relación con intereses económicos y políticos globales.
La cancelación de los grandes premios de Fórmula 1 en Bahrein y Arabia Saudí, en medio de la escalada de tensiones en Asia Occidental, expone las fragilidades de este modelo económico profundamente dependiente de la geopolítica global. Y es que aunque la industria automovilística y los grandes consorcios que controlan el negocio logran amortiguar el impacto financiero, la verdad es que las economías locales enfrentan pérdidas millonarias en sectores como turismo y hostelería. Lejos de ser simples eventos deportivos, estas competencias funcionan como vitrinas de poder económico y plataformas de posicionamiento internacional. Su suspensión revela cómo ciudades enteras quedan subordinadas a dinámicas externas vulnerables, a crisis geopolíticas que escapan de su control. En este contexto, la Fórmula 1 evidencia una estructura desigual donde los beneficios se concentran en élites globales, mientras los costos recaen sobre economías periféricas dependientes. La temporada de este año 2026 de la Fórmula 1 arranca de hecho marcada por tensiones que exceden el ámbito deportivo y revelan la estrecha relación entre el negocio del automovilismo y la geopolítica global. Acompáñame a ver a qué me refiero. La reciente pérdida de 1.900 millones de dólares en el valor de mercado de Liberty Media, empresa que controla los derechos comerciales del campeonato, expone la vulnerabilidad de un modelo económico altamente dependiente de la estabilidad en Asia Occidental. Las dudas sobre la realización de los grandes premios en Bahrein y Arabia Saudí reflejan un problema estructural. La cancelación de vuelos, las dificultades logísticas y el antecedente de suspensiones previas, como la de Bahrein en 2011, evidencian que la región sigue siendo un punto crítico para el desarrollo del calendario. A ello se suma la preocupación de los mercados financieros, donde las acciones vinculadas al campeonato han mostrado retrocesos ante la incertidumbre. Más allá de la organización de carreras, la relación entre la Fórmula 1 y los países del Golfo Pérsico están profundamente ancladas en intereses económicos. Fondos soberanos de la región mantienen inversiones estratégicas en equipos, consolidando una interdependencia que convierte cualquier conflicto en un riesgo sistémico para toda la industria. Sin embargo, el campeonato continúa su expansión, especialmente en Estados Unidos, impulsado por el crecimiento de su audiencia y productos de la industria audiovisual. Esta dualidad define el presente de la Fórmula 1, un espectáculo en crecimiento que, al mismo tiempo, se encuentra cada vez más expuesto a las tensiones internacionales, donde los intereses económicos y políticos condicionan su desarrollo y ponen en entredicho su estabilidad futura. Con estas imágenes llegamos al momento de hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso, como todos los días, nuestro bloque 360. Le contaremos sobre la Comisión Europea que plantea nuevas medidas para el ahorro de combustible ante el panorama internacional que tenemos. Volvemos con esta y más información. De vuelta en Impacto Económico, hacemos nuestro bloque 360. La Comisión Europea y Bruselas plantearon medidas para incentivar el ahorro de combustibles en el continente europeo. Ante el actual panorama mundial en donde se sigue presentando variación en las cotizaciones de los hidrocarburos y continúa la guerra en Asia Occidental, la Comisión Europea se encuentra diseñando su plan ante el riesgo de una crisis energética prolongada. Por ello, Bruselas plantea a los países del bloque un paquete de medidas para reducir el consumo de combustible. Esto porque, aunque existen reservas suficientes, reforzadas además por la liberación de más de 400 millones de barriles coordinada por la Agencia Internacional de la Energía, el continente debe anticiparse a un escenario de escasez o encarecimiento del petróleo. Los precios medios del gas en los mercados bursátiles europeos subieron un 59% en marzo, en medio del agravamiento de la guerra en Asia Occidental en comparación con febrero. Revisemos lo que dice al respecto el portal Sputnik. Mire, de acuerdo con esa información, el precio medio calculado de los futuros más cercanos, según el índice TTF, el principal hub de gas en Europa, situado en Países Bajos, alcanzó los $631,9 por cada 1.000 metros cúbicos. La última vez que los precios medidos mensuales superaron ese nivel fue solo en enero de 2023, cuando el precio medio calculado del gas en Europa llegó a los $711,6. Los precios comenzaron a subir el 2 de marzo, el primer día de negociación tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán.
En comparación con el día anterior a la escalada del conflicto en Oriente Medio o en Asia Occidental, la cotización calculada aumentó un 38,2%, acercándose casi a los $540. En Alemania, las previsiones de crecimiento económico se recortaron por la continuidad de la guerra en Asia Occidental y la crisis energética global. El pronóstico de los principales institutos económicos del Producto Interno Bruto alemán para el 2026 es del 0,6% frente a la previsión de septiembre del 1,3%. Y se estima que la inflación aumente hasta el 2,8% frente al 2% anterior, escenario que, según los expertos, afectaría al gasto de los consumidores, generando una carga para una economía ya debilitada que apenas ha crecido desde el repunte de la demanda reprimida tras la pandemia de COVID en el año 2022. El shock de los precios de la energía también está afectando a la economía alemana. Está impulsando la inflación en el segundo trimestre a poco menos del 3%, erosionando así el poder adquisitivo de los hogares privados. A medida que los precios de la energía vuelven a bajar gradualmente, pero seguirán siendo notablemente más altos durante un periodo más prolongado que antes del estallido de la guerra, las empresas trasladarán el aumento de los costes energéticos. Le cuento por otro lado que el Ministerio de Energía de Estados Unidos, ocupante de Israel, anunció precisamente el aumento de los precios del combustible. El ente indicó que el precio de la gasolina sin plomo de 95 octavos subirá a 8,5 séqueles por litro, información que se da a conocer frente a los 7,2 séqueles anteriores, presentando esto el incremento, como le decía, de 14,7%, el aumento más alto en más de 3 años y medio. Se explicó que la decisión fue aprobada luego de verse en los países mediterráneos un incremento de casi el 50% en los precios del combustible, en medio del alza de los precios mundiales del petróleo por la guerra que mantiene la gobernanza sionista de Washington en Asia Occidental y su impacto en el tránsito por el estrecho de Hormuz. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo e iniciamos todos los días, o como todos los días, con el intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, que marcó un precio de $99.04, una caída de $1.34. En el caso del barril del Brent, el que es referencia en Europa, ubicó su precio en $107.37, en este caso una baja de 33 céntimos. Y finalmente revisamos el crudo promediado por la OPEP. Marcó un precio de $123.21, un alza de $6.07. Llegamos hacia el final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado en un espacio más de Impacto Económico. Les recuerdo que para comentarios y sugerencias siempre está a su disposición nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net y nuestras cuentas de redes sociodigitales, particularmente en X. Nos encuentra como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Nos vemos pronto con más. Siga en la señal de Telesur.